ya estamos en Pax Rússica. Lindo poder llegar a este martes 25 de junio del 2024, en momentos que son realmente conflictivos por donde se lo mire. Sé que mucha gente, siguiendo nada más que lo que tienen las redes y su burbuja, tal vez no alcance a dimensionar esto, y si sigue los medios de comunicación argentinos hegemónicos menos, y los contrahegemónicos que son parecidos tampoco, de la grave situación que vive el mundo. Estamos ante, no digo cambios, pero sí enfrentamientos, confrontaciones. A ver, el fin de semana hay elecciones en Francia producidas justamente por los resultados que se dieron en las elecciones del Parlamento Europeo. Tenemos que valorar una buena noticia que está en curso, que Assange quedó libre. Se están recibiendo videos donde se ve que finalmente fue de Inglaterra, hace unas horas aterrizó en Bangkok, y no se sabe finalmente cuál es el destino final de él, si es Australia o si es alguna de las islas del Pacífico. Esto se mantiene, pero lo importante es que salió libre Assange. Digo, y esto tiene que ver con la complejidad de este mundo en el que vivimos. Después le vamos a dedicar un tiempo, no le robamos más a Pax Rússica, pero quería contar en qué contexto se está sucediendo las cosas, y también cómo se inserta Argentina a través del presidente, que viene recorriendo el mundo y se va a recibir abrazos, premios, reconocimientos por la derecha mundial, que esto no es menor. Hay muchos compañeros que dicen es un loco, un tarado, un payaso, sí, pero no es fácil que te reciban todos los presidentes después de 6 meses y con el deterioro que sufre la población en Argentina. Otro tema que también analizaremos. Pero tenemos a Silvana Yarmoluk en Rusia, que nos preparó una serie de informes que van a dar para hacer comentarios, y sin más saludo al querido Federico García Blaya. Buenos días, Néstor Picone, a la audiencia, acá el compañero Carlos Di Mare. Estamos en Pax Rússica, en AM 740, AM Radio Rebelde, AM también 1570, y en Radio Rebelde.ar, en una mañana fresca en Buenos Aires, Picone. En la hora anterior teníamos 5 grados 6 de temperatura y una máxima para hoy pronosticada en 12 grados. Vamos a ver, ahora debe andar alrededor de los 6 grados y medio, 7 grados. Vamos a ver cuando el servicio meteorológico lo actualice. Y cielo algo nublado en Buenos Aires. Estamos en el 11 26 90 84 96. Dije bien, sí, 11 26 90 84 96, el WhatsApp de Radio Rebelde. Y te digo que acá estoy chumeando y he pronosticado para la tarde y noche lluvias aisladas. Vamos a ver qué pasa. Pax Rússica también tiene sus redes, @Pax Rússica es el Twitter, antiguo Twitter llamado X ahora, @Pax Rússica Iberoamérica en Telegram, el email paxrússica@gmail.com. Busquen también en Facebook como Pax Rússica con PAXRUSSIKA. Así que tenemos informes de Moscú con Silvana, un montón de material hoy para el programa, pero ya nos vamos, me imagino, fría Mar del Plata, fresca, para saludar a Ana María Yarmoluk. Ana María, здравствуйте, добрый день. Добрый день, здравствуй. 0 grados veo que dice acá. Здравствуй, Federico, здравствуй, Carlos, здравствуй, Mir. Привет, Mir. Exacto. Buenos días, mundo. Buenos días a todos. Estamos congelados. Ya veo. Ya empezó el invierno 21, 22, ya empezó el invierno totalmente conectado con el invierno congelado. Un viento frío, 0 grados a la mañana. Son esas mañanas con helada donde la escarcha
deja blanco todo el pasto de los jardincitos, de los parquecitos de adelante de las casas. Bueno, así estamos. Con mucho viento y también con mucha intensidad. Un fin de semana muy intenso, con todas las noticias, con todas las cuestiones que sucedieron. Nosotros, bueno, celebramos el 22 de junio, no celebramos, sino conmemoramos. Es el Día de la Memoria y del Dolor, del Recuerdo por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, si nos da un tiempito, vamos a escuchar una música que justamente recuerda eso. El 22 de junio, justo a las 4 de la mañana, nos informaban que Kiev había sido bombardeado y que ya estábamos en guerra. Y así comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también tuvimos la fiesta o la celebración de la Santísima Trinidad el domingo. El sábado pasado, un día antes de la Santísima Trinidad, se realiza lo que se llama, para los cristianos, a los religiosos o la gente que profesa la religión ortodoxa, se celebra el recuerdo de los padres. Entonces todas las personas, bueno, se hace como una comida en la casa de la gente y recuerdan a sus familiares, a sus padres, todos los ortodoxos. Entonces, bueno, también se ofician misas, se hacen comidas y bueno, porque coincide exactamente con digamos, 6 meses después de la Navidad. Es como la celebración de la segunda mitad del año. Y también intenso por todas las noticias tan tremendas que ocurrieron, que también Silvana nos va a informar directamente de los lugares como lo están viviendo allá, pienso. Uh-huh. Sí. Eso tiene que ver con un atentado que se dio en la región en la República de Daguestán. Y saben que en la Federación Rusa hay 24 repúblicas autónomas. Una de ellas es Daguestán. Y que queda, bueno, marcada en el Cáucaso, una zona bastante, bueno, históricamente con muchos conflictos, rodeada por, bueno, Azerbaiyán al sur, Georgia, Osetia, Ingushetia. Es una zona de montañas y con una historia muy grande. Bueno, y en este momento están viviendo, bueno, el problema del acto terrorista. Y por otro lado, el bombardeo en la playa de Sebastopol, donde perecieron muchísimas personas, por el ejército ucraniano, ¿no? Y con armamento norteamericano, que había sido como aprobado su utilización, su uso fuera de las zonas de guerra, concretamente. Pero bueno, han atacado Crimea, uh-huh, ¿no? Entonces, en este momento es una situación muy delicada. Tanto lo informa Silvana como, bueno, sobre la información del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, de Seguridad también, porque, bueno, se espera alguna respuesta acorde. Te propongo que escuchemos los informes de Silvana y vos vayas desgranando todas estas ampliaciones de información para aquellos que no conocemos la zona ni sabemos cómo se fueron desarrollando la historia que tiene el desarrollo de la confrontación hoy. Así que escuchamos a Silvana, si te parece, en el primer informe. Hola, mis queridos radioescuchas de Pax Rússica, Radio Rebelde, de Argentina. Soy Silvana Jarmoluk, pero no estoy ahí en el piso. Querido Néstor Picone, Federico García Blaya, querido Carlos, querida Ana María, queridos todos. Estoy en Moscú desde hace unos días y la verdad estoy teniendo muchísimas reuniones, muchas cosas interesantes, culturales. Acá es verano, hace 24 grados más o menos, hay lluvia casi un día sí, un día no, porque es la época del crecimiento de las plantitas, está todo verde, hermoso, la ciudad está muy linda.
No es que haga calor infernal, pero es como si fuera un septiembre, octubre en Buenos Aires. Bueno, les cuento que estuve yo soy miembro del Consejo Coordinador Mundial de Compatriotas Rusos en Argentina y estuve en un congreso que se hace 2 veces al año en Moscú. Somos 26 representantes de diferentes partes del mundo que nos reunimos para defender de alguna manera o representar los intereses de los que nosotros llamamos compatriotas rusos que viven en el extranjero. Bueno, además yo soy la presidenta del Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en Argentina y bueno, y en este año me volvieron a elegir por 3 años más para el Consejo Coordinador Mundial. ¿De qué hablamos en esos congresos nosotros? Obviamente el primer tema es la rusofobia, ¿no?, que hay en el mundo. Nosotros por suerte en la Argentina, más allá de las declaraciones presidenciales y del gobierno que tenemos en este momento en contra de Rusia y de otros países, más allá de eso, nuestra población, nuestro pueblo argentino, reconoce, digamos, la historia de Rusia por su inmigración, por su aporte a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel político. Por esa razón, para nosotros es muy importante reunirnos y saber hacer un balance mundial. Yo represento a nuestro continente, el continente americano. Lamentablemente en Estados Unidos y en Canadá hay muchos problemas. Han sido disueltas prácticamente las organizaciones culturales, lo que nosotros llamamos la colectividad, que siempre se organizan en torno a un club o a una organización sin fines de lucro, como tenemos nosotros en Argentina, 26 organizaciones. Muchas de ustedes conocen los clubes del Gran Buenos Aires, el Ostrovsky, el Belinsky, el Mayakovsky, de los que hablamos siempre acá con Néstor. Bueno, en Estados Unidos y en Canadá en este momento están disueltos, no se puede prácticamente hablar de Rusia. Y hace poquito me tocó encontrarme en el Congreso con un muchachito joven de 40 años que ha sido prácticamente deportado. Él era el organizador, como yo en Buenos Aires. En Argentina soy organizadora de la Marcha del Regimiento Inmortal, de la cual hablamos un montón de tiempo con ustedes, los radioescuchas de Radio Rebelde, que es la conmemoración de los soldados soviéticos que han sido soldados y población. Son 37 millones de víctimas de ese genocidio que hizo el fascismo, el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nosotros conmemoramos esa fecha en todo el mundo con una marcha que se hace. Nosotros en Buenos Aires la hacemos en la Plaza San Martín y le hacemos un minuto de silencio frente a los soldados caídos en Malvinas. Y bueno, este muchachito ruso que vivía en Estados Unidos hacía 20 años, tenía su trabajo, su casa, su familia, hacía la conmemoración en el puente de Brooklyn. Y bueno, el FBI este año lo allanó, le sacó el teléfono, le sacó todo tipo de información y bueno, él pudo prácticamente escaparse, comprar un boleto, ir a la embajada y venirse a Moscú así como estaba, porque por la acusación que le podían hacer, podía tener 20 años de cárcel. Hablando de cárcel, supuestamente Assange va a salir de la cárcel ahora. Bueno, esas son las situaciones que están viviendo nuestros compatriotas, lo mismo que la gente que vive en el Pribáltico. En este momento en Estados Unidos hay 146 ciudadanos rusos que están presos por ser rusos. Y asimismo en Lituania, en Letonia, en Estonia, hay muchísimos problemas porque esas repúblicas de alguna manera formaban parte de la Unión Soviética y tienen la cuestión esta de que no se habla ruso, de que la gente es perseguida. Bueno, ese tipo de cosas estamos nosotros tratando en ese congreso que tuvimos en estos días de junio en Moscú.
Así que bueno, eso lo querías contar. Había cosas interesantes porque nosotros todos hacemos movidas culturales como la que hicimos en Buenos Aires sobre la conmemoración del 225 aniversario de Pushkin, o lo del 9 de mayo, el Día de la Victoria. Y bueno, hoy Ana seguramente les va a contar sobre el gran significado que tiene para todos la gente del territorio de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941. Hoy día se conmemora como el Día de la Memoria. Yo pude ir ese mismo día con un grupo de compatriotas que vinimos al Congreso a poner flores al mismo museo que fuiste vos, Néstor, así que espero que cuentes algo sobre ese museo, sobre lo que viste y cómo te impactó. Bueno, después voy a salir con algún temita más de política internacional. Bueno, ahí teníamos a Silvana, seguramente ella grabando esto en la madrugada, para que nos llegue a nosotros en este momento. Dijo un montón de cosas, algunas te competen a vos, Ana María. Nosotros tenemos hoy un programa muy compacto, o sea, con mucha información. Con respecto a la tarea que está realizando, bueno, es muy importante para todos los descendientes de compatriotas en el exterior mantenerse juntos, porque la desinformación es la principal causante de la división de las personas, y cuando la gente se divide se pierden los objetivos, se pierden se empieza como a desarmar todo lo que es la comunidad. Entonces, el tejido común que tiene un objetivo común. Entonces, es muy importante tener información detallada de todo esto. Por suerte, en Argentina no hay rusofobia, o por lo menos no es así, no es así. No es ostensible como lo manejaría. Objetivo. Claro. Claro. Siempre en todos los ámbitos, en todos los países, el principal objetivo es acallar las voces disidentes. Por eso. Entonces, claro, ahora hay una persecución muy importante, sobre todo con acusaciones de espionaje, de cualquier cosa. Sobre todo en los países beligerantes, como bueno, puede ser Estados Unidos. Si no sé, yo te conozco gente que si no cada tanto no manifiesta públicamente en sus redes sociales que está condenando toda la política de Rusia, también es sospechada. Entonces, bueno, cada tanto lo veo. Es así. Pero yo diría que pasemos al segundo audio, que es el más relacionado a los acontecimientos de este fin de semana. A ver cómo lo están viendo allá en Rusia, el tema de cómo responde, qué es lo que sucede allá, cómo se ve el tema de los actos del acto terrorista y del bombardeo de Sebastopol. Dale. Bueno, el domingo hubo un ataque terrorista en la República Rusa de Dagestán, en las ciudades de Derbent y Makhachkala, por una célula terrorista prohibida, cuya actividad está prohibida en Rusia. Además del ataque, el ataque fue básicamente a 2 iglesias ortodoxas y una sinagoga que fueron quemadas, y a un puesto de policía de tránsito. Los terroristas que atacaron los lugares de culto buscaban sembrar la semilla del odio y la discordia entre la población religiosa, y además de eso se creó un comité de defensa por el cual todavía está haciendo la investigación, pero hay 19 personas fallecidas entre los policías, porque fue atacado también un puesto de policía, y entre las personas que estaban en la iglesia y en las sinagogas. Así que ese tema fue declarado como un ataque terrorista, se está investigando, y bueno, están viendo los resultados que se están por aclarar hoy en una conferencia de prensa periodística. Por otro lado,
hubo un ataque ucraniano. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días, durante todo el verano, que es junio, julio y agosto, básicamente ese es el verano en esta parte del mundo, en la primera parte del verano, la región de Crimea es la región de playas, es la región donde toda la gente rusa que se queda aquí, bueno, toda, pero mucha, es como Mar del Plata, digamos, se va a Crimea a descansar. Sebastopol es una ciudad muy conocida, primero porque es un puerto y es una playa muy importante, y durante todos los días las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa repelen más de 200 drones que vienen a atacar a las playas, a los puertos, a los puntos civiles. Todos los días hay más de 200 ataques y, o sea, se derriban drones constantemente. Este día domingo hacía mucho calor y hacía muchísima gente en la playa, básicamente son todos turistas que vienen del interior del país, y bueno, hubo una explosión muy grande, escuchada en muchos kilómetros a la redonda, y por esa causa el número de víctimas mortales a hoy son más de 7. Básicamente son niños. Una de las niñas que murió es hija de un alcalde muy importante de la ciudad de Magadán. Y son niños, no importa si son famosos o no. 5 niños se encuentran en cuidados intensivos y fueron trasladados a Moscú, porque es una zona de colonias de vacaciones donde hay muchísimos pequeños, ¿no? Están en las clínicas de Moscú en este momento esos niños, y más de 150 heridos. Los misiles disparados contra Sebastopol fueron lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la zona de Nikolaev, que es un puerto también que queda, bueno, que está bajo pertenece al gobierno de Ucrania. Se está trabajando para eliminar la escuadra que llevó a cabo ese acto. Eso lo comunicó la seguridad rusa. El presidente de Rusia y el patriarca el 24 de junio dieron su pésame y las condolencias, digamos, correspondientes. Y bueno, el 24 de junio, que fue el día de ayer, fue declarado el luto nacional, básicamente. Pero fue en la ciudad de Sebastopol, pero toda la gente hizo capillas ardientes en todos los lugares, llevando juguetes para niños y claveles y velas. Increíblemente fue el de Sebastopol fue la primer ciudad atacada el día 22 de junio de 1941, y fue a partir de ahí que se hizo la invasión nazi, de la cual hoy va a contar Ana sobre la operación famosa Bagration. Bueno, me despido con esto, hasta el próximo programa. Espero que la pasen bien, a pesar de que las noticias siempre son poco extremas, pero esperemos que todo pueda calmarse y haya paz. Mir, por favor, Mir. Sí, ahí bueno, estaba Silvana. Hay un audio más todavía con el de Silvana. Hay más audios. Pero bueno, no pudimos hilvanarlo, o ella con la forma de infernal. Lo importante de esto, digo, y que quiero que vos amplíes, más allá de que nos va quedando poco tiempo para esta primera media hora, es que hubo 2 enfrentamientos diferentes. Uno en el de las iglesias, que fueron en 2 lugares, esto por terroristas que se enfrentaron con la policía directamente. El otro, claro, el de Sebastopol, es con drones y en una zona, como bien contaba Silvana, parecida a Mar del Plata. Vos dirás después eso, si Sebastopol es parecido, contanos un poco más. Pero digo, uno fue contra sinagogas y iglesias ortodoxas por grupos terroristas en enfrentamiento con la policía. Claro. Es una característica diferente, digo, para que se vea, y uno sobre zonas
según lo que dicen los diarios, musulmana, de mayoría de musulmanes. Es una república que, para que tengas una idea, tiene un poco más de 3 millones de habitantes y se hablan 30 idiomas. Sí, es un país multicultural, multiétnico, y lo que sucedió es, bueno, la capital, que es Majachkalá, y Derbent fueron las ciudades donde se sufrieron estos atentados. Los atentados, fueron provocados por... dicen que son células durmientes de terroristas que están en la República y que anteriormente habían realizado otro tipo de atentados que permanentemente cuestionan o ponen en jaque al poder o a la situación actual, porque no toda la vida esta región anduvo bien con el poder ruso. Pero, ¿qué sucedió? Atacaron iglesias, en una fue... un sacerdote le cortaron, lo degollaron, a Nikolai Katelnikov, que había estado como 40 años en esa iglesia, ¿no? Oficiando de religioso. Ese fue como el más sangriento, ¿no? Son mensajes. Y por otro lado... Pero no tiene nada que ver con lo de Ucrania. No, nada que ver. Por eso nada hay que ver eso. Sí, lo que pude leer de, por ejemplo, Oleg Yasinski tiene una opinión muy interesante, que él cuenta que son financiados estos grupos como insurgentes, que permanentemente como tratan de generar una situación de guerra civil, ¿no? Este tipo de grupos son financiados como para abrir un frente interno. Esto es muy conveniente en el estado de cosas actual, porque podría representar un frente interno contra Rusia, ¿no? Contra el poder ruso. Es decir, si tienen un grupo revolucionario interno, van a tener como varios focos de atención. Atender, exactamente. Claro. Y además, también hay que ver, se están investigando. En este momento es muy... uno puede suponer, porque esto surge en un momento donde es un ajedrez, ¿no? Toda la situación política económica. Esto es por un lado. Hubo muchos muertos y la mayoría son de Daguestán, o sea, no hay gente como extraña, son los propios locales, son los que murieron, y la mayoría, hay 19 muertos que son policías, la policía local de ahí. Ellos abrieron fuego con armas, o sea, son varios grupos, y uno atacó en Majachkalá. En las iglesias, hicieron inscripciones relacionadas al Corán, a cosas religiosas, pero están investigando de qué se trató. Y por otro lado, el tema de Sebastopol es que aparentemente habían enviado 4 misiles que se llaman ATACMS, de fabricación estadounidense. Fueron interceptados por las fuerzas de defensa aérea, que repelieron esos misiles, y uno de ellos se desvió en su trayectoria e impactó en la playa de Sebastopol, causando 150 heridos y muchos muertos. Es un tipo de misil que es como de racimo, creo que se llama, y que deja montones de metrallas y de fragmentos que a todo alrededor. Entonces abarca destruye todo, claro. Impacta en una zona muy, muy amplia con pequeños fragmentos, sí, que van, causando muchos heridos. Y básicamente... Y sí, porque fue producido, como dice Silvana, se detectó esto desde Ucrania, desde un puerto que corresponde al territorio Nikolaev, reconocido de Ucrania. Nos vamos a una tanda y después seguimos, Ana María. Perfecto.
Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Volvemos al aire de La Rebelde acá en Pax Rússica, AM740, AM1570 y en radiorebelde.ar. Estamos con Ana María Yarmoluk, con Silvana Yarmoluk desde Moscú. Ana María, ¿qué te parece si escuchamos otro de los audios que nos mandó Silvana? Bueno, me parece muy bien. Vamos al tema de las sanciones. Sí, son las famosas sanciones. Va. Bueno, también quería contar algunas cosas sobre lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Lo primero y más importante, más allá de hubo un atentado, o sea, un acto terrorista en Daguestán, y además hubo una explosión en Sebastopol, en la playa, donde murieron gente grande, pero niños, porque bueno, es la época, acá es la época de verano. Y de eso sobre eso voy a contar un poquito en otro comentario. Pero quería contarles que se adoptó el 14º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye 116 personas físicas y jurídicas, y algunas de estas medidas. Esto lo hizo la Unión Europea, por supuesto. Se introdujeron restricciones al uso de la infraestructura del sindicato para la reexportación de gas desde Rusia. La Unión Europea prohibió las inversiones en el suministro de bienes, tecnologías, servicios para la finalización de proyectos de gas en el Ártico y en Murmansk. Las empresas de la Unión Europea serían responsables de garantizar que sus subsidiarias en terceros países no eludan las sanciones contra la Federación Rusa. Se impusieron sanciones a 61 empresas de la Federación Rusa, China, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, contra las cuales se introdujeron restricciones a la exportación de tecnologías de doble uso. Se introdujeron sanciones sobre la flota en la flota en la sombra de la Federación de Rusia, que son 27 buques. La Unión Europea también prohibió a sus aerolíneas operar vuelos charter privados en todo el mundo encargados por personas físicas y jurídicas de Rusia. Prohibió la importación de helio de Rusia y la exportación de minerales de manganeso a la Federación Rusa, varios tipos de plástico, tierras raras y componentes electrónicos. Prohibió a los medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones analíticas del sindicato aceptar financiación de fuentes rusas, financiación de fuentes rusas. O sea que si Rusia financia algún medio de comunicación, eso no solo está prohibido, sino está penado ahora. Las empresas de la Unión Europea que venden productos militares a terceros países deben identificar y evaluar los riesgos de su reexportación a Rusia. Ese es el paquete más o menos, a grandes rasgos, que se sancionó de 114 puntos. Sí, ahí de este informe de Silvana desde Moscú, y los que venimos escuchando, todavía nos queda otro más, que si querés lo ponemos ya, así después podemos hacer un cierre conversando sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con una guerra desde el punto de vista militar, pero también económico, ¿no? Y en eso hay distintas formas de defenderse de la Federación Rusa y también de atacar. Pero podemos ir a lo que dijo la ministra, el informe sobre lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, y finalmente hubo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Hoy día, durante el día de ayer, se convocó a la embajadora de Estados Unidos en Moscú,
que se llama Line Tracy. Se hizo una gestión en relación con el nuevo crimen sangriento del régimen de Kiev, patrocinado y armado por Washington, que lanzó un ataque selectivo con misiles contra civiles en Sebastopol, que provocó numerosas víctimas, en su mayoría niños. Se ha destacado que Estados Unidos, que libra una guerra híbrida contra Rusia, y de hecho se ha convertido en parte del conflicto, suministra a las formaciones armadas ucranianas las armas más modernas, incluidos los misiles ATAK-MS, con ojivas de racimo utilizados contra los residentes ciudadanos de Sebastopol, cuyos objetivos y tareas de vuelo fueron introducidos por los especialistas militares estadounidenses. Tiene la misma responsabilidad por esta atrocidad que el régimen de Kiev. Se le dijo a la embajadora que no quedarían impunes tales acciones de Washington destinados a alentar a las autoridades pro-nazi de Ucrania a continuar las hostilidades hasta que el último ucraniano, tras autorizar a que ataquen profundamente en el territorio ruso. Bueno, este fue el comunicado que lanzó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y que fue una conversación que se desarrolló ayer entre la representante de Estados Unidos y el representante del el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Bueno, acá tenemos el último informe que nos mandó Silvana desde Moscú. La situación es bien compleja. Este llamado a la embajadora de Estados Unidos en Rusia y la decisión de Rusia de que va a tomar alguna acción, alguna determinación con respecto a esto, le estaba marcando a los Estados Unidos que sabía de qué se trataba y que ellos estaban involucrados. Ana, tu cierre sobre estos temas. Sobre estos temas no tengo nada para cerrar. Silvana, yo tengo, como lo prometido es deuda, y tenemos que hablar sobre la Operación Bagration, que fue una muy exitosa, la más exitosa de las operaciones en la Segunda Guerra Mundial. Te dejo a vos con el cierre sobre los temas. No, el cierre es muy simple y bien complejo. Digo, estamos en guerra, la guerra llega a todos los países del mundo que de alguna manera u otra se van involucrando, inclusive Latinoamérica, y que nosotros repudiamos la actitud de nuestro presidente, que nos quiere meter en esta guerra a toda costa, porque así como recién veíamos que se llama a la embajadora de Estados Unidos en Rusia, porque detectan que las armas que se utilizaron para el atentado en Sebastopol eran estadounidenses, también se van a detectar las armas que hipotéticamente, vaya a saber para qué y cómo, va a enviar Milei, nada más que con el deseo de involucrarse, y con lo que dijo ayer de su pedido de integración a la OTAN. Esto lo habló con Scholz en Alemania, con el canciller alemán. Digo, no es para atemorizar ni nada, pero piensen todos que en este contexto nos estamos moviendo, además de todos los problemas que tenemos en la Argentina, provocados por la presidencia de Milei, también cómo nos involucra en toda situación de guerra como la de Ucrania y también en la de Israel y Palestina. Así que nada, creo que es importante tener en cuenta, reconocer el trabajo de Silvana, y que muy pocos medios pueden darle seguimiento a una situación como esta. Nosotros, gracias a Pax Rústica, lo podemos hacer. Y propongo que para entrar en el tema que va a hablar ahora Ana María, pongamos un poquito una introducción musical. ¿Te parece, Ana María? Me parece muy bien. Июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали
дети, когда стали Киев бомбить. Кончилось мирное Bueno, Ana María, время. contanos de qué va este tema. La canción, sí, se llama El 22 de junio, esta canción. Es tremenda. Dice que justo a las 4 de la mañana, el 22 de junio, Kiev fue bombardeada y que nos dijeron que la guerra ya había comenzado. Bueno, es muy, muy triste. Es muy, muy triste la canción. Bueno, se finalizó el tiempo de paz, es hora de que digamos adiós, me voy, lo prometo, pero siempre seguiré fiel a vos. Y bueno, y se llevan a toda la gente a la guerra. ¿Qué pasa? Nosotros, bueno, mencionamos la Operación Bagration, ¿no? Que fue el nombre en clave que recibió la gran ofensiva general del Ejército Rojo para destruir al grupo de ejércitos del centro alemán durante el verano de 1944. Fue una de las campañas militares más decisivas de todo el conflicto, mucho más que la derrota sufrida por el ejército en Stalingrado y decisiva también para llegar y terminar en Berlín, por supuesto. Justo el 22 de junio de 1944, 3 años, justamente, se cumplían 3 años de la invasión alemana a la Unión Soviética. Las fuerzas soviéticas dieron comienzo a la operación y coincidía con el conflicto abierto en el frente occidental, con el desembarco aliado en Normandía. Al mismo tiempo se desarrollaba la Operación Bagration y por el otro lado, por Francia, bueno, se realizaba el desembarco aliado en Normandía. Simplemente que difirieron en 2 semanas. El ataque debía impedir el traslado de las divisiones completas, pensando, ¿no? Una división es entre 3.000 y 5.000 soldados. Está compuesta una división por 4 brigadas o grupos, ¿no? Más los que también pueden ser apoyadas por grupos de artillería u otras cosas. Entonces, este ataque debía impedir el traslado de todas las divisiones enteras alemanas al frente occidental y retirar de la guerra a Finlandia, Rumania y Bulgaria. Su punto álgido lo alcanzó 5 semanas más tarde y acabó infligiendo enormes pérdidas al bando germano. Los antecedentes de la Operación Bagration son que a fines de noviembre del 1943 se celebró la conferencia en Teherán, la primera que reunía a los presidentes aliados de la Unión Soviética, Joseph Stalin, Winston Churchill por Inglaterra y Franklin Roosevelt por Estados Unidos. En esa reunión, caracterizada por la desconfianza mutua, Roosevelt y Churchill le comunican a Stalin que en agosto del año siguiente, esto fue en noviembre del 43, le comunican que en agosto del año siguiente desembarcarán en la costa francesa, abriendo finalmente el frente occidental que la URSS venía reclamando desde hacía 3 años. Stalin sostuvo entonces que la URSS debía realizar una ofensiva que diera un golpe devastador a las fuerzas alemanas simultáneamente con el desembarco, impedir así el traslado de las fuerzas alemanas al frente. El 22 de abril de 1944 se realizó en Moscú una reunión para organizar esta campaña de la Operación Bagration, en el verano y otoño. Aunque las batallas de Stalingrado y del arco de Kursk, llevadas a cabo el año anterior, causaron daños importantes, el potencial bélico alemán había sido todavía conservaba un fuerte dispositivo que podía emplearse para la defensa y para hacer frente, ¿no? Entonces el mando alemán quedó de alguna manera desarticulado, sin capacidad de respuesta, pero con mucha capacidad también.
el cuartel general, presidido por Stalin, se proponía expulsar a los alemanes de Bielorrusia, liberando esa zona, la parte occidental de la República Soviética. En esa reunión, Stalin le informó a los participantes que en junio los aliados se disponían por fin a desembarcar con grandes fuerzas en Francia. 2 días después, los generales Alexei Antonov, adjunto militar a Stalin, y el general Zhukov, jefe del primer frente bielorruso, le presentaron a Stalin el plan de operaciones que fue aprobado y a partir de lo cual se comenzaría a conocer con el nombre cifrado de Operación Bagration. Le pusieron así por Piotr Bagration, que fue un destacado general que luchó en las guerras napoleónicas. Entonces, en el contexto, el ejército alemán ya había sido expulsado de Ucrania. Para liberar definitivamente la Unión Soviética solo faltaba derrotarlo en Bielorrusia y en Crimea, lo que habría de producirse a finales de mayo. En Bielorrusia operaba un gran ejército guerrillero de más de 370.000 combatientes bien armados y dirigidos por el Partido Comunista de Bielorrusia y su secretario general Panamarenka, quien a su vez era jefe de Estado Mayor central del ejército guerrillero de la Unión Soviética. Estamos hablando de que Bielorrusia estaba ocupada y entonces básicamente las guerras de guerrillas seguían operando en ese lugar, infligiendo diferentes acciones, como por ejemplo volar las líneas férreas, atacar o quemar, que no logren traer suministros, etcétera, ¿no? Entonces, estas fuerzas irregulares, ¿no? Las guerras de guerrillas, sí, ejecutaron importante cantidad de acciones en la retaguardia de la agrupación nazi, propinando la gran cantidad de bajas en fuerzas y medios en las semanas previas al inicio de Bagration. Entonces, la ofensiva comenzaría en el 3er aniversario de la invasión de la Unión Soviética. Esta batalla, toda la operación militar se ha descrito como el triunfo del concepto del engaño militar, que fue basado en una completa desinformación del adversario gracias a la completa coordinación de todos los movimientos en el frente y el tráfico de señales a fin de desorientar al enemigo sobre el auténtico objetivo de la ofensiva. Los alemanes pensaban que iban a ser atacados o esperaban ser atacados por Ucrania. ¿Por qué? Porque en Bielorrusia estaba llena de ríos y de lagunas y lagos y era muy difícil avanzar con los tanques. Eso por un lado. Y segundo, porque los despistaron. Los soviéticos llamaron a este tipo de operaciones Maskirovka, que en ruso significa camuflaje o ocultamiento, enmascaramiento. Fue diseñada muy detalladamente para la operación Bagration y lo que hicieron fue desplegar aparentemente 6 ejércitos acorazados en Ucrania que fueron dejados o puestos en forma muy visible para el reconocimiento aéreo de las fuerzas enemigas, lo que provocó un despliegue defensivo alemán destinado a contrarrestar este supuesto ataque contra el grupo de los ejércitos del sur, porque bueno, Ucrania sería como el norte de Ucrania, estaban dispuestos los ejércitos del sur alemanes, en dirección hacia el Báltico, ¿no? Entonces, el tráfico de vehículos soviéticos fue intencionalmente reducido en la zona de Bielorrusia. Viajaban de noche con las luces apagadas, dejaron de utilizar, por ejemplo, mensajes de radio, ningunas notas que pudieran ser capturadas por el enemigo. De antemano tenían planificado ya todas las operaciones y realmente fueron muy hábiles porque no esperaban que todo el ataque sucediera a través de Bielorrusia, ¿no? En dirección hacia
el lado de Polonia, sino que lo esperaban se reagruparon o reforzaron toda su gente en el norte de Ucrania. Entonces, por ejemplo, el movimiento de tropas soviéticas de reserva era absolutamente secreto y transmitiendo órdenes muy anticipadas, solo verbales, evitando uso de radios, de telecomunicación, se movían de noche, no se veía, o sea, tenían todo un dispositivo para que no se enteraran, no se sospechara que se estaban reagrupando en ese lugar. Entonces, de igual modo se dispuso que el despliegue de las fuerzas del Ejército Rojo en las posiciones del frente se ejecutase solo cuando todas las divisiones de un ejército llegaban al punto de reunión, prohibiendo que divisiones aisladas marcharan al frente. O sea, estaban completamente organizados y articulados entre sí. Inclusive, en caso de divisar un avión enemigo en un reconocimiento alemán, las fuerzas de tierra se dispersaban y fingieran que estaban construyendo caminos o aeródromos, o inclusive tenían aviones sería como de, ¿cómo se dice fañera? Es como si fueran de cartón, pero de chapa, digamos, claro, de chapa de cartón, armados para... Muletos. O sea, exactamente, eran muy buenos con eso. Entonces, claro, ellos pensaban que tenían toda la infantería, o bueno, no sé, todas las divisiones de una cosa, y al final salían por otro lado. Bueno, la operación esta Bagration, en combinación con la ofensiva Leópolis-Sandomir, lanzada pocas semanas después en Ucrania, permitió a la Unión Soviética recuperar casi todo el territorio que controlaba antes de la invasión alemana de 1941, penetrar en el territorio del Reich alemán por Prusia Oriental y alcanzar las afueras de Varsovia, tras ocupar la región al este del río Vístula y una porción de Polonia. Pero ahí finalizó ahí, porque era muy difícil desplegar semejante, digamos... Ejército, sí. Sobre todo lo que era difícil era suministrar combustible, porque si llegaban muy al oeste tenían que encargarse de suministrarle combustible, claro, y bueno, provisiones a toda la logística. Gente. La logística era muy difícil, así que finalizó con esto. Entonces fue desarrollado por 4 batallones, digamos. El primer batallón del Báltico, el primero, segundo y tercero de Bielorrusia, a cargo del general Zhukov. Hicieron la iniciativa y en pocas semanas básicamente llegaron hasta Minsk, recuperaron casi toda Bielorrusia, liberándola esa misma noche. El 4 de julio continuó la ofensiva contra las tropas alemanas, que se retiraban desordenadamente. El objetivo fue completamente cumplido, porque lo que sucedió fue que se desconectaron los ejércitos entre sí, no podían los 3, digamos, ejércitos alemanes, que eran el norte, no podían coordinarse y se retiraban desordenadamente. Entonces impedían con este ataque, impidieron que se pudieran comunicar entre sí para apoyarse, y finalmente, se fueron retirando hasta que en general, en un solo día se capturaron como 57.000 soldados. Hay que también remarcar una cosita, que con esto ya termino, que digamos que no solamente eran alemanes los que peleaban contra la Unión Soviética, también participaron gente de otros países, de otros batallones. Quizás eso lo podamos ampliar un poco más adelante en otro programa, pero sí, participaron prácticamente todos los países europeos. Tenían divisiones, como 57 divisiones, o integraban esas divisiones, exceptuando Grecia y
sí, otro país, creo que Serbia, todos los demás países tenían divisiones trabajando en aliados del ejército nazi y que peleaban contra la Unión Soviética. Así que esta fue una operación súper exitosa que se desarrolló en paralelo con el desembarco en Normandía y que provocó que, bueno, todo el curso de un nuevo escenario donde el curso de la guerra ya en ese momento ya estaba definido. Sí, bueno, y además hay que entender que esto que decimos siempre de entender, comprender la guerra en una descripción de 5 minutos no se puede profundizar en lo que es la historia de una guerra donde los pueblos están comprometidos, donde las ciudades que se van ocupando, hay una serie de cuestiones que incluyen a seres humanos que se van ofrendando también como muertes que juegan en esta lucha. A veces una descripción puede, pero tratamos de complementarlo con nuestra visión de la historia que vamos haciendo paulatinamente en cada uno de nuestras entregas y nuestros programas. No nos queda más tiempo, Ana María, será hasta el jueves. Das следующего четверга. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves. Un saludo a todos. Chau, Federico.